Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de reunirnos con gente vinculada a la figura de Cantera Burgos, entre ellos la investigadora Yolanda Moreno, que hemos conocido ya en anteriores ocasiones. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, buenas tardes, muy bien. Y también con personas que trabajan en la fundación, que creo que está en Miranda del Ebro, ¿no? Ahora me dirás Laura Preciado y Álvaro de Gracia. Sí, buenas tardes. Estamos en Miranda de Ebro, efectivamente, en la provincia de Burgos. Bueno, primero vamos a hablar de quién fue Cantera Burgos, porque fue una persona fundamental para la investigación sobre el tema, digamos, sefardí o hispanohebreo, según de qué épocas estemos hablando, digamos, de las raíces judías de España, que esto es el tema en general que puede convocarnos y que a la primera que vamos a preguntar es a Yolanda sobre quién fue este personaje y cuál fue su importancia. Bueno, hola, buenas tardes a todos, que no lo he dicho antes. En la importancia de don Francisco, bueno, primero fue un profesor mío, muy duro, pero humanamente impresionante. Una persona, una figura que deberíamos de tener todos en nuestra mente durante mucho tiempo. No nos podemos olvidar de él. Y como investigador, como conocedor del judaísmo o del ambiente o del aspecto hispano-judío medieval en España, bueno, sabemos que este profesor era un humanista, era historiador, era filólogo, también, entre otras de sus obras, que luego mencionaré más despacio, fue un traductor en numerosas ocasiones del texto bíblico hebreo y arameo. Y además de todo eso, tenemos que recordar que hace un par de días, si mal no recuerdo, fue el aniversario de su fallecimiento, el 21 de noviembre. Sí, Entonces, no podemos olvidarnos de él, para nada, no solo por la fundación, sino por la clase de persona que era. Fue licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y después por la Universidad Central de Madrid. Fue catedrático de Lengua y Literatura e Historia Hispano-Judía Medieval en la facultad o en la Universidad Central de Madrid, en la facultad de, bueno, facultad, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuvo la cátedra de Lengua y Literatura Hebreas en la Universidad de Salamanca en el año 1927, y en 1934 obtuvo la cátedra en la Universidad Central de Madrid. Fundó junto con José María Millás la revista Separad de Oriente Próximo y en el Instituto Arias Montano del CSIC, o del Consejo de Investigaciones Científicas. Esta revista Sefarad eh, tenía su objetivo publicar diferentes aspectos no solo de la vida hispano-judía en España, sino también temas relacionados con la filología bíblica, con de las lenguas arameas y hebrea, también en críticas textuales del texto bíblico, temas relacionados con la cultura de los judíos, específicamente de los judíos en España en la Edad Media, y con el tiempo crearon una nueva sección tanto del Consejo de Investigaciones Científicas como de la revista Separat, que fue el tema de sefardíes o sefardismo. Gracias a esta iniciativa de estos dos grandes personajes, pues podemos conocer bastante bien muchos aspectos del pasado hispano-judíos en nuestra península. Como trabajos específicos, más de un centenar entre libros y artículos y reseñas bibliográficas. Podemos mencionar, por supuesto, el texto bíblico que tradujo varias veces. La última fue la llamada Biblia de Cantera Iglesias. Después también desarrolló un gran conocimiento, vamos, un aspecto eh,
en una obra muy interesante que son las sinagogas españolas medievales, él recorría muchos pueblos o recorrió muchos pueblos de Castilla y tanto la antigua Castilla Nueva y la Vieja como otros lugares de la península, como La Rioja, País Vasco, etcétera, estudiando in situ dónde se podían encontrar restos o vestigios de antiguas sinagogas. También es muy interesante el libro o la obra de inscripciones hebraicas españolas, que también publicó junto con José María Millás. Y a esta gran obra, durante muchos años, se le fue incorporando nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos de lápidas o de inscripciones hebraico-españolas. También tiene una obra interesante que es la del Fuero de Miranda, de eso nos hablará más Laura y Álvaro, el Fuero de Miranda, que es súper interesante, o por ejemplo tiene la gran obra, una de las grandes obras de su vida, que fue la crónica del Shebe Yehudá o la vara de Judá, que fue su tesis doctoral. Primero la publicó en 4 números de la revista de Granada, una revista Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino. Después la publicó en un volumen independiente y desde luego nos ha servido a muchos, entre otras a mí misma, de orientación para unos futuros estudios sobre crónicas españolas. Además de ser un investigador eh, perseverante, no le daba miedo entrar en ningún tema relacionado con la historia medieval española relacionada con judíos. Fue también miembro, por ejemplo, del Comité Presidencial de la Unión Mundial de Estudios Judíos en Israel. Fue también miembro de la American Academy for Jewish Research, también miembro de número en la Real Academia de la Historia de Madrid, miembro de número en diversas universidades de Sudamérica, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Y por último, quiero mencionar que fue caballero comendador de la Orden del Papa San Silvestre. Como vemos, es una figura polifacética, pero siempre su honradez es la que se refleja en todos sus trabajos. Fue una persona realmente impresionante. Bueno, no sé si... No, digo, antes de pasar a hablar de la fundación, sobre la Sí, figura de Cantera Burgos, quería preguntarte, porque de su biografía, si la situamos en el contexto histórico español, vemos sí, que empieza a configurarse justamente en la época republicana, pero que aguanta el tirón, incluso consigue la fundación de este Instituto Ríos Montano sí, en el auge del nacionalismo español, ¿no? Que ya de sí, por sí es una situación compleja porque estábamos, el resto de Europa, ya inmersos en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con su política de exterminio, etcétera, etcétera. O sea, salir a investigar el tema judío, aunque bajo el título de sefardí y limitado, digamos, a ese contexto, era una posición en la que uno se arriesgaba, ¿no? O por era supuesto. bien contemplado por el régimen. Bueno, en principio era contemplado por el régimen, no sé si bien o mal, pero creo que en principio bien, puesto que les dieron opción a crear el Instituto de Estudios Hebraicos y de Oriente Próximo en el Consejo de Investigaciones Científicas y una revista que se fará relacionada con todos estos temas. No olvidemos el famoso contubernio de Múnich, eh, por culpa del cual fue, digamos, retirado de su actividad académica y confinado precisamente en Miranda de Ebro, es Ah, su ciudad natal. a Sí, ver, sí. ese tema no lo habíamos mencionado. Igual para Bueno, ti te suena muy,
muy sabido, pero para la gente quizás no tanto. ¿Qué es esto de que fue alejado de su cátedra? Bueno, él no fue el único, hubo muchas personas que fueron alejadas de Montero, por ejemplo, de Historia del Antiguo Oriente también, de filosofía, de historia, de muchos, no solamente profesores universitarios, sino pues de muchos ambientes de la vida intelectual española. Entonces, bueno, ¿En ahí qué año está fue el... eso? Ay, eso no me acuerdo muy bien, pero debió ser sobre los años ¿cómo? 1960. Es 1962. 60, 60 y algo. Ujú. 62, o sea que ya 62. estamos 62, sí. cuando España Sí, supuestamente ya forma parte de Naciones Unidas, ya forma parte del eje Claro, occidental, es claro, amiga. es el sí, momento en que el dictador Franco solicita, aunque fue de manera velada, entrar en los antecedentes de lo que hoy en día es la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Y en principio, lógicamente, no le contestan porque se sobreentiende que para estar en la Comunidad Económica Europea hay que ser un sistema político democrático y España no lo era. Entonces, en principio, no le tienen en cuenta, pero hay ciertas personas de la intelectualidad española y también del mundo de la política que pertenecen a una asociación que se crea en España pro Comunidad Europea, ¿no? Para que España pertenezca a esa comunidad. Entonces, Cantera, junto a otros compañeros, participa en esa asociación y esa asociación es invitada para participar en la reunión europea de Múnich en 1962, que después ha sido conocido con el sobrenombre del famoso contubernio de Múnich, que es el nombre que le pone el régimen franquista para despreciar esa reunión. En esa reunión invitaron a españoles del interior de la península de España, pero también españoles del exilio. Y allí pues hubo unas reuniones y se llegó a un documento final en el que se apoyaba que España poco a poco pues fuese evolucionando hacia un sistema democrático. Esto a Franco le sentó fatal, lógicamente, y entonces hubo represalias fuertes. Algunos políticos se tuvieron que quedar en el exilio y otras personas estaban confinadas en las Islas Canarias, en diferentes islas, en Fuerteventura sobre todo, ¿no? El Robles y otros. O sea ¿Eh? que, perdón por el símil Efectivamente, sí, histórico, pero sí, es un gulag. sí, sí. Solamente que aquí no hacía tanto frío en Bueno, ninguna claro, parte y no, los sí. mandaron a Canarias que había Sí, nos poca mandaban a agua. Canarias, estaban en hoteles, estaban así, pero no podían hacer su vida. Y a otras personas, digamos, que no tenían un papel político significado, como es el caso de Cantera, que no participó como acción política, sino como intelectual, junto con otros que también ha descrito Yolanda, pues le tuvo como represalia pues ser retirado temporalmente, efectivamente, de su cátedra y tuvo que estar confinado aquí en Miranda de Ebro e incluso tenía lo que se llamaba entonces una sombra, una persona de la policía que seguía sus movimientos o sus pasos y tenía que ir regularmente a comisaría a presentarse. Su pasaporte fue también anulado temporalmente. Bueno, De cuánto tiempo sufrió ese tipo de... no está muy claro, en base a los mm, documentos que yo he podido investigar y no he tenido acceso a testimonios, pues no está muy claro, pero aproximadamente pues como un curso o dos cursos casi casi completos. Es curioso porque si analizamos la bibliografía del profesor y sus publicaciones en Sefarad, es en ese momento cuando ya baja la producción, digamos, de publicaciones en Sefarad y tiene que publicar en otras revistas. Y ahora que estoy elaborando la biografía, pues yendo año a año te das cuenta de que es ese momento cuando decide también, aunque oficialmente alega enfermedad y que no puede compatibilizar ya la cátedra con su plaza, digamos, de investigador en el CSIC, deja el CSIC alegando esta enfermedad, pero bueno, no está de todo demostrado, pero se cree que es consecuencia de esta participación también en Múnich, porque coincide claramente en el tiempo. mm. Ujú. Y hasta ahora, hasta ese momento, lo ha podido compatibilizar perfectamente y a partir de ese momento no. Sí que es verdad que alega, hace una carta de que renuncia, ¿no?, al CSIC y que va a quedar como miembro honorífico del Instituto Arias Montano, pero
parece que coincide en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tuvo unas represalias, digamos, menores que otras personas de un nivel, de un perfil político más significado, pero sí que tuvo esas consecuencias y su participación. Si me permiten otra acotación, en la declaración de la definición de antisemitismo del Instituto, de la iniciativa de la investigación del Holocausto, que es un organismo internacional a cuya definición se ha acogido el gobierno español desde hace años y tal, pues llamar la atención que el antisemitismo se ejerza no solamente contra los judíos, sino contra quienes están acusados de ser amigos o valedores o de alguna manera rescatar el honor de los judíos. Y en el caso de que me están contando, me parece que Cantera Burgos fue víctima del antisemitismo. Una Bueno, de las primeras. Cantera durante casi toda la trayectoria, entre el año 40 y hasta esa fecha, los años 60, no tiene dificultades grandes para desarrollar todo el trabajo desde el CSIC y desde la revista Sefarad, y hace viajes y se relaciona con hebraístas de todo el mundo y también de Israel. Pero entre ellos sí que en Madrid tienen la idea de crear una asociación de amistad o de intercambio cultural entre España e Israel, y ahí sí que le pusieron impedimentos, ¿no? Y claramente no la pudieron en un intento hacer. Eso hay ¿En qué documentación año que es lo eso? corrobora. Pues es en los años 60, ahora no recuerdo el año exacto, pero es los años 60, cuando intenta y tiene contactos, pues, por ejemplo, con Gregorio Marañón, que también participa en esa iniciativa de crear una asociación de intercambio cultural, pero eso sí que es verdad que desde la Dirección General de Seguridad y desde el propio gobierno de Franco se lo frenan y no la pueden llegar a realizar. Pero en principio yo creo que también, esto es una opinión personal, pero creo que tanto él como Vallicrosa, que eran personas religiosas, católicos de fe férrea, digamos, pues, y su traducción de la Biblia, pues hacen que, digamos, que le sirvió también como seña de identidad y no hizo que estuviesen, digamos, perseguidos, porque ellos diferenciaban, digamos, la historia, ¿no? Hispano-judío sefardí, y también el tema de los conversos, que también fue un tema estudiado por Cantera, digamos, de lo que es la práctica pero religiosa. Pero sí que es verdad que yo creo que el hecho de traducir la Biblia y esto les ayudó también a no ser a no tener tantas trabas. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Yolanda igual no piensa como yo, porque esto sí que es No, una sí, opinión sí, personal. no, estoy Creo que completamente de acuerdo, esto pudo por ayudar, supuesto. sí, sí. Bueno, la verdad que estoy descubriendo cosas muy interesantes que desconocía, tengo que confesar, porque sabía que era un investigador, sus trabajos y que esto que lo otro, pero a veces detrás de un investigador hay también, a veces digo con sorna, ¿no? Dice, detrás de un investigador a veces hay un ser humano Sí, sí, cuya sí. historia es todavía más interesante del tema de su investigación, porque lo que nos demuestra es que la expulsión de los judíos de España no es algo que pasó hace 5 siglos, sino que siguió vigente, ¿no? Muchas veces se habla de que el sentimiento anti-España ha sido el único país que ha mantenido vivo el antisemitismo sin judíos durante siglos, ¿no? Y esto lo vemos incluso contra gente, como tú decías, que eran católicos, practicantes y de conducta religiosa intachable, pero que se metían en un camino en el cual chocaban con las ideas cuadriculadas de un régimen al que le importaban más otras cosas, digamos, que las verdades históricas a veces, ¿no? Claro, sí, Bueno, pero pero bueno, sobre verdades históricas quisiera hablar con vosotros, Laura, que has participado ahora, y también Álvaro, sobre qué es lo que vosotros hacéis en ese lugar, en ese gulag particular que tuvo Cantera Burgos en Miranda de Ebro, y
donde allí dejó una impronta importante, no solamente en el CSIC y en el Instituto Arias Montano y también en la revista Sefará, todo esto en la centralidad de Madrid, sino que en esa pequeña ciudad, pues también el impacto de su labor fue importante, ¿no? Bueno, nos han comentado Yolanda y Laura como el profesor fallece en noviembre del año 1938 y un año después, precisamente ejecutando su voluntad testamentaria, se constituye en Miranda de Ebro la Fundación Cantera. La habría previsto el profesor en su testamento, tenía como finalidad, por un lado, la conservación de su biblioteca y la divulgación de los estudios que había él desarrollado durante toda su vida, pero también tenía como objeto la promoción de la actividad cultural en la ciudad de Miranda de Ebro. Se preocupó mucho por la juventud de nuestra ciudad, tanto en vida como posteriormente tras su fallecimiento, y se creó una fundación en aquella época que estaba además, una persona muy, muy religiosa, muy católico, estaba bajo la adscripción de la Iglesia del Espíritu Santo de Miranda de Ebro. Y bueno, pues comenzaron su participación compañeros, ¿verdad? Alumnos que le habían acompañado durante los últimos años de su trayectoria. Poco a poco la Fundación Cantera fue estableciéndose como uno de los referentes culturales de la ciudad. Probablemente sea una de las bibliotecas más importantes del país en lo que se refiere a la conservación de material de temática judía. Solamente la obra que conservamos del profesor pues ya representa una colección amplísima de ejemplares, ¿no? Con relación a esa materia, y luego pues posteriormente la Fundación Cantera lo que ha continuado realizando son actividades divulgativas de un mayor espectro. Pues a día de hoy habremos desarrollado ya más de 250 conferencias sobre ámbitos culturales muy diversos. La Fundación Cantera igualmente publica un anuario anual, estudios mirandeses, lo denominamos, donde se abordan temas históricos locales de Miranda de Ebro y que afectan a un ámbito geográfico también mayor, y por también la Fundación Cantera, cumpliendo con el mandato del profesor, precisamente realiza publicaciones de forma periódica sobre obras de temática judía más especializadas, dirigidas a un sector científico más especializado en esta materia, que Laura pues, nos puede desarrollar con más detalle. Sí, bueno, nosotros en la Fundación decimos siempre que trabajamos en tres pilares, ¿no? En la biblioteca, que empezó con los 8.500 libros que legó Francisco Cantera Burgos, entre ellos pues casi 200 que están en lengua hebrea, pero que hay libros en varios idiomas, ¿no? En inglés, en alemán, en italiano, por supuesto en el hebreo, pero esos libros de Cantera, que estaba por supuesto toda su obra, pero también parte de la obra de hebraístas de su época, y por supuesto la revista Sefarad y otras revistas, también temas del área del Islam y del árabe, no solo de los judíos. Pues todo eso ha ido creciendo a lo largo de los años. Tengamos en cuenta que estamos en el año 43 de la fundación, entonces ha ido creciendo hasta una biblioteca que hoy en día, donde estamos ahora, cuenta con casi 20.000 volúmenes, ¿no? Hay, por supuesto, tema de judaica y de historia de los judíos, pero hay otras temáticas, como son la historia de España, sobre todo medieval. Hay una gran colección de Biblias del profesor Cantera, hay una gran colección también de colecciones diplomáticas, y así también como fueros, ¿no? Diferentes documentos forales de toda la geografía española, porque Cantera, efectivamente, como ha dicho Yolanda Moreno, su segunda carrera fue el Derecho, y su segunda tesis doctoral era doctor, su primer doctorado fue la tesis de Echeverría Judá, pero el segundo doctorado fue el fuero de Miranda de Ebro, un estudio que a día de hoy se sigue considerando definitivo y que ha servido de modelo para el estudio de fueros de otras localidades españolas, ¿no? Este es el fuero de que estudia Cantera, en nuestro fuero, que fue concedido por Alfonso VI, es de 1099. Entonces, bueno, pues
la biblioteca ha ido creciendo, como digo, y la biblioteca, a pesar de que es una fundación privada, la tenemos abierta al público cada día del año, de lunes a viernes. Está abierta a investigadores, a lectores, y bueno, de aquí, y también gracias a las tecnologías, a Internet, pues tenemos muchas demandas de libros, que a veces ya hay libros raros que no se encuentran en otros sitios, que nos solicitan, y han salido varias tesis doctorales de estos temas de judaica. También nosotros, la segunda área es las conferencias y los congresos, y hacemos habitualmente, con la pandemia hemos tenido un parón, pero hemos hecho ya varias veces semanas o jornadas de cultura hispano-judía y sefardí aquí en la ciudad, en Miranda de Ebro, en la que hacemos conferencias, pero también música, cine, e incluso actividades gastronómicas con recetas y de la cultura sefardí. Recuerdo que siempre las últimas, que fueron en 2019, creo recordar, pues fueron de gran éxito, ¿no? De público, y viene mucha gente incluso de fuera, ¿no? De Miranda para participar en las jornadas. Y este año hemos tenido también en este ámbito la suerte de apadrinar de alguna manera el simposio anual que hace la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, que se celebró en el mes de junio aquí en la Fundación Cantera, ¿no? en la ciudad de Miranda. Y luego, bueno, pues el tercer pilar, aparte de las conferencias y congresos y demás, son las publicaciones. Y efectivamente publicamos el anuario Estudios Mirandeses, que es una revista de historia local que intercambiamos con casi 100 revistas del mismo estilo y de la misma temática de España, pero también de Israel, de Argentina, ¿no? Pues además de esa publicación, tenemos en nuestra historia la reimpresión de las obras del propio profesor Cantera. Comenzamos con la obra selecta y se publicaron las 4 obras. Teníamos una lista más grande, pero todavía no se han podido publicar todas, pero las 4 primeras, La Judería de Burgos, Abraham Zakut, que es otra obra sobre Rodrigo Cota, y sus canciones, bueno, distintas obras que tuvo Cantera de gran importancia, ¿no? Y luego también hemos reimprimido varias veces La Judería de Miranda, que es otro estudio. La Judería de Miranda de Ebro es otro estudio de Cantera Burgos, que en principio publicó en la revista Sefarad y luego también en un volumen. Ha habido hasta 3 ediciones ya de La Judería de Miranda, que es una obra que dedicó a nuestra ciudad junto con el Fuero, ¿no? Pero también hemos hecho otras publicaciones, pues de temática provincial, y bueno, pues seguimos trabajando día a día, ya no solo en el ámbito de nuestra ciudad, sino en toda la provincia, ¿no? de Burgos, con los temas de historia, sobre todo siempre ha interesado a la Fundación el tema medieval. Y luego otra faceta que ha sido investigada mucho en la Fundación es el tema de los cartularios de Valpuesta. Esto igual es más desconocido a nivel nacional, pero bueno, Valpuesta es un obispado muy cercano a Miranda, que se fundó en el año 804, en la época de la Reconquista, y conserva unos documentos que hoy en día están en el Archivo Histórico Nacional, que son conocidos así como los cartularios de Valpuesta, y que los filólogos han reconocido como los documentos más antiguos en los que aparecen en palabras escritas en castellano. Estos documentos, que van desde el siglo IX hasta el siglo XIII, están escritos en latín, pero tienen sueltas palabras que ya son romance. Esto está avalado ya por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y se sabe que son anteriores a las famosas glosas de San Millán de la Cogolla. Esto ya lo ha reconocido la Real Academia. Pero bueno, este trabajo de los cartularios de Valpuesta y el origen del castellano en esta zona del norte de Burgos, pues es un estudio que ha merecido que la Fundación pues reciba también premios, ¿no? Y de lo cual también estamos muy orgullosos. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que nuestra labor es como la del profesor Cantera, polifacética, ¿no? Y que estamos ahí en muchas áreas, pues tratando de ser punteros en estos temas, pero sobre todo al servicio, ¿no? De ser punteros no para nosotros, ni para que sean investigaciones cerradas, sino para que esté al servicio de todo aquel que esté interesado, ¿no? en investigar y en conocer. Una cosa, corrígeme, porque creo yo que he estado una vez en Miranda de Ebro y Sí. hay
una zona que llaman la Judería y con calles que tienen nombres de la Plaza Hebrea o algo así. A mí me No, no, suena, no, no, no. ¿no? No, no es así. Bueno, la Judería de Miranda está identificada, es la actual calle Independencia. Sí que es verdad que esa calle, que tiene ese nombre oficial, es conocida en Miranda como la calle de los judíos o la cuesta de los judíos. Es una calle que comienza en el puente. En Miranda de Ebro está dividida en dos barrios por el río, ¿no? El río Ebro atraviesa y ahí está el barrio de Aquende y el barrio de Allende, Allende el río. Pues en el barrio de Aquende, en el inicio del puente y hacia una puerta que había que en época medieval que se llamaba de San Francisco, porque llevaba al convento de San Francisco extramuros de la ciudad, esa calle es conocida como la Cuesta de los Judíos o la calle de los Judíos, y es ahí donde parece que estaba la judería de Miranda. Esto todo lo estudió Francisco Cantera, está publicado. Después ha habido otros investigadores que han hecho pues ampliaciones, digamos, del estudio de Cantera, pero no tenemos vestigios, digamos, físicos o patrimoniales de la judería, pero sí documentación en el Archivo Histórico Municipal, que fue toda la documentación que trabajó Cantera. Entonces no tenemos una calle de los judíos oficialmente, pero sí que coloquialmente todo el mundo conoce esa calle como la calle de los judíos y está identificada porque además recientemente han aparecido unas tenerías, se sabe los nombres y los oficios de varios judíos, ¿no? de época medieval, por todos esos documentos que recogió Cantera. La sinagoga también Cantera la ubicó en un momento dado en una calle muy próxima a esta Cuesta de los Judíos, pero bueno, hoy hay otros investigadores que la sitúan en el propio puente, al inicio de esta calle de los judíos. Pero bueno, Cantera también tuvo esas dos hipótesis en su día, aunque se decantó por una, barajó esas dos hipótesis en base a la documentación, pero bueno, parece que hoy en día la sinagoga se defiende la mayoría de los historiadores que estaba en otro lugar, pero en cualquier caso es el mismo barrio y es la misma zona. Y curiosamente aquí la judería estaba intramuros, dentro de la muralla, no fuera. Estaba muy pegada a la muralla y muy pegada a una de las puertas, pero estaba intramuros. Bueno, sin duda es una historia apasionante que vale la pena conocer si uno tiene la suerte de estar cerca del norte de Burgos, que tú citabas, pues en una ruta que puede aprender muchísimo, ¿no? Estaba yo pensando cuando hablábamos de esto, de que, bueno, que seguramente el profesor estaría ofuscado por este ostracismo al que fue condenado, pero a donde lo mandaron, pues resulta que era un sitio mucho más judío del que él provenía, ¿no? Porque aquí en Madrid se discute todavía si había judería o no, pero en Miranda de Ebro seguramente sí. Sí, que desde luego hubo judería en Miranda de Ebro y en localidades, que es la localidad natal de Francisco Cantera, pero también en localidades próximas a nosotros, ¿no? Como Pancorbo, en la que hubo una judería muy importante, o Santa Gadea del Cid y otras localidades de esta zona en las que hubo comunidades judías. Sí. Bueno, no sé, Yolanda, si quieres agregar algo más, porque Laura ha acaparado la atención porque se sabe con lujo de detalles todo lo que concierne a la fundación, ¿no? Pero por supuesto, yo la dejo siempre a ella que se explaya todo lo que puede. Pero siempre se aprenden cosas. Tú conociste al personaje, recién nos mencionabas por supuesto, que se cumplían no sé cuántos años de su fallecimiento, ¿no? Pues si fue el 78, pues no sé sumar, pero... 40 y pico de años, ¿no? O sea que estamos bueno, cerca del... Realmente la fundación lleva 43, pues Cantera 42 años. Pues ya está, hay que empezar a trabajar en una fiesta, una celebración grande del cincuentenario, ¿no? Para que se reivindicar la figura de un personaje tan importante, porque lo comentaba con Yolanda hoy hablando por teléfono antes de la entrevista, yo creo que es, ¿sabes?, en algún aspecto más conocido fuera de España, entre los hebraístas y todo eso, ¿no? Por la trascendencia y, como decimos ahora, que el pobre sufrió todas estas
implicaciones o condenas por ser filo judío o lo que sea, pero a la vez incluso hizo viajes a Israel, me comentabas. Muchos, Sí, muchos, varias muchos. veces, bastantes viajes a Sí, Israel. sí. Viajó mucho en general por el mundo, pero hizo Mm. muchos viajes a Israel y tuvo contacto con hebraístas de la época de diferentes países, de Italia también. Ujú. Él viajó muy joven porque siendo catedrático en Salamanca ya hizo sus primeros viajes a Alemania y a Austria. Bueno, la verdad que con becas, ¿no? De la universidad pudo viajar desde muy joven y todo eso también se refleja en su vida, ¿no? Porque efectivamente tú antes decías, detrás de un investigador hay una persona y Cantera Burgos se puede decir que, bueno, yo no soy a lo mejor 100% objetiva, pero se puede decir que fue una gran persona porque fue siempre dedicado a los demás, una persona muy solidaria, siempre pendiente de ayudar, incluso dedicaba su tiempo libre a enseñar a adultos a leer y escribir. Bueno, Yolanda Bueno, dijo que era era, muy duro como Sí. profe, ¿eh? sí, como Mucho, los mucho. profe era Muy duro, muy duro, todos, pero todos los que han tenido la suerte de asistir a sus clases lo dicen. Pero, sí. pero era en lo Mm. personal o en su vida privada, pues una persona solidaria, dicen de carácter así serio, pero al mismo tiempo bastante familiar, ¿no? Y cercano con los que él tenía pues mayor relación. Pues sin Así duda, no sé si existe un premio para las personas que hicieron tanto por este acercamiento entre los mundos y que ya no están, porque ahora se dan premios, pero a los que afortunadamente siguen con nosotros, pero estas personas de las cuales nos queda el recuerdo, habría que de alguna manera rescatarlos, ¿no? Yo creo que vuestra labor es muy importante a través de estos objetos que son contenedores de ideas, de mundos y maravillas. Muchas gracias por habernos atendido, Laura Preciado, Álvaro de Gracia, Yolanda Moreno e incluso alguien que no ha aparecido pero que está allí, que es un señor llamado Gustavo Modino, al que agradecemos también que nos haya facilitado el encuentro técnico de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas Jorge, de gracias. verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por